¿Cómo es posible que textos escritos hace más de 2000 años describan acontecimientos que la humanidad presenció siglos después? Antes de nuestra era moderna, muy pocos creían posible que la historia pudiera ser anticipada. Sin embargo, ciertos textos antiguos, en especial los bíblicos, se han convertido en enigmas que son muy difíciles de ignorar. Desde las arenas del tiempo, nace la pregunta que impulsa esta serie. ¿Existieron alguna vez profecías reales que de verdad se cumplieron? Muchas de estas profecías se escribieron en tiempos de caos, guerra y reinados inestables. Algunas quedaron guardadas en templos antiguos, otras se perdieron para siempre, durante exilios y conquistas. Pero unas cuantas sobrevivieron, y su contenido, visto siglos después, resultó ser sorprendentemente preciso. Tomemos como ejemplo la gran ciudad de Babilonia. Textos escritos alrededor del siglo VI a.C. profetizaron que esta metrópoli, la más poderosa de su época, no solo caería, sino que quedaría desierta para siempre. En aquel momento, esa idea era impensable. Babilonia era el centro del mundo, un imperio que parecía eterno. Sin embargo, siglos después, ese coloso imparable desapareció por completo, y sus tierras, tal como se había escrito, quedaron inhabitadas durante generaciones y generaciones. Hoy, solo quedan ruinas majestuosas bajo un cielo silencioso, un testimonio mudo de una predicción cumplida. Pero no fue el único caso. Textos aún más antiguos anunciaron la destrucción del Templo de Jerusalén, la dispersión del pueblo judío y su exilio hacia tierras lejanas. Estas profecías encontraron su cumplimiento en el siglo VI a.C., durante la invasión babilónica. La ciudad fue arrasada y su gente fue llevada cautiva. La exactitud histórica de estos escritos sigue siendo objeto de estudio por arqueólogos e historiadores, quienes se maravillan de cómo pudieron anticipar un evento tan devastador con tal nivel de detalle. Y la profecía no terminaba ahí. Algunos profetas llegaron a especificar la duración de este exilio. Anunciaron que el pueblo sería llevado cautivo y permanecería lejos de su tierra durante 70 años. Décadas más tarde, este periodo coincidió casi exactamente con la duración del exilio babilónico, que finalizó cuando el rey persa Ciro el Grande emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su hogar. El retorno de aquellas caravanas, cruzando el desierto de vuelta a casa, fue como un eco histórico que resonaba con las palabras escritas mucho tiempo atrás. Lo que parecía imposible ocurrió. Y de nuevo, los textos proféticos también lo habían anunciado. Predijeron el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y así fue. En el siglo V a.C., bajo el dominio del imperio persa, los exiliados comenzaron a levantar de nuevo los muros de su ciudad y a reconstruir el templo sobre sus antiguas ruinas. Lo que fue destruido volvió a levantarse, exactamente como estaba escrito. Una prueba de resiliencia que parecía guiada por una promesa ancestral. Estos textos no solo hablaban de imperios y ciudades, sino también de personas. Por ejemplo, una profecía muy conocida, escrita cientos de años antes de la era cristiana, anunció que un futuro líder nacería en una pequeña y casi insignificante ciudad llamada Belén, siglos después. Los relatos históricos sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret coinciden de manera exacta con esa ubicación. Sin entrar a valorar creencias religiosas, la coincidencia textual e histórica es, como mínimo, sorprendente. Un evento de enorme trascendencia mundial que parece haber sido anunciado en un antiguo pergamino. Quizás una de las profecías más estudiadas y debatidas es la que se refiere a la ciudad fenicia de Tiro. Los textos antiguos no solo predijeron su caída, sino que lo hicieron con un detalle asombroso. Anunciaron que la próspera ciudad portuaria sería arrasada hasta convertirse en Yocaus Gaspadaus por pescadores. Primero, Nabucodonosor destruyó la parte continental, pero siglos después, Alejandro Magno
Para conquistar la isla de Tiro, usó los escombros de la antigua ciudad para construir un puente hacia ella. Al hacerlo, literalmente raspó los cimientos hasta la roca madre. Hoy, si visitas la costa, verás plataformas de roca lisa, donde los pescadores locales tienden sus redes para secarlas al sol. Una imagen que es un paralelo visual escalofriante con la profecía de hace más de 2 milenios. Cuando observamos todos estos eventos en conjunto, la caída de Babilonia, la destrucción y reconstrucción de Jerusalén, el exilio de 70 años, el nacimiento en Belén, la desolación de Tiro, no vemos solo coincidencias aisladas, vemos un patrón que intriga incluso a historiadores y académicos no religiosos. Textos escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, en diferentes lugares. Parecen alinearse con una precisión asombrosa, con acontecimientos históricos que ocurrieron mucho tiempo después. Es como si una mano invisible hubiera estado tejiendo un tapiz a lo largo de los siglos, conectando puntos que nadie en su tiempo podría haber conectado. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta que a menudo se evita. ¿Fueron todas estas extraordinarias coincidencias o son simples interpretaciones que hacemos mirando hacia atrás, forzando los textos para que encajen con la historia que ya conocemos? ¿O acaso estamos ante la posibilidad de que fueran profecías auténticas, vislumbres reales de un futuro ya escrito? Si estas profecías ya se cumplieron, ¿qué otras están esperando su momento en la historia? Algunas profecías no hablaron de ciudades, sino de imperios enteros que aún no existían. La historia del mundo, si la observas bien, parece un organismo vivo, siempre cambiando, creciendo y decayendo. Pero, ¿y si te dijera que el ascenso y la caída de las mayores potencias de la antigüedad fueron descritos con una precisión asombrosa siglos antes de que ocurrieran? Viajemos atrás en el tiempo, a una ciudad antigua, iluminada por antorchas, al corazón del poderoso imperio babilónico. Según textos milenarios, una noche, el rey más poderoso de la tierra tuvo un sueño tan perturbador, tan enigmático, que lo dejó temblando. Convocó a todos sus sabios, a sus astrólogos y adivinos, pero ninguno pudo descifrar la visión que lo atormentaba. Lo que nadie sabía era que ese sueño no era solo una pesadilla real, era el inicio de una profecía que abarcaría milenios de historia humana. Una profecía que nos habla directamente hoy. El rey describió una imagen imponente, una estatua gigantesca, colosal, con una forma humana, pero hecha de distintos metales. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una extraña mezcla de hierro y barro. Esta figura no era una obra de arte, era un mapa del futuro. Cada sección metálica representaba una sucesión de imperios mundiales que surgirían, uno después del otro, dominando el mundo conocido. Era una cronología escrita en metal, anticipando siglos de conquistas, ascensos y caídas mucho antes de que sucedieran. El primer metal, la cabeza de oro brillante, representaba al propio imperio del rey Babilonia. Y con razón, Babilonia era la joya del mundo antiguo, sus murallas azules, tan anchas que se decía que 2 carros podían correr sobre ellas, sus torres inmensas, que parecían tocar el cielo, y por supuesto, sus legendarios jardines colgantes, una maravilla suspendida entre el mito y la realidad. Babilonia era el centro del poder, la cultura y la riqueza. Era la cabeza de oro, un imperio deslumbrante, poderoso, pero como el propio sueño advertía, su tiempo era limitado. Su brillo, aunque intenso, era temporal. La profecía continuaba, afirmando que después del oro vendría un reino inferior, simbolizado por la plata. Décadas después de aquel sueño, la historia cumplió su palabra. En una sola noche,
el invencible imperio babilónico cayó. Un nuevo poder se alzó en el imperio medo-persa. Sus ejércitos, vastos como las arenas del desierto, marcharon bajo sus estandartes y conquistaron la ciudad dorada, casi sin batalla. La plata había reemplazado al oro. Este nuevo imperio, aunque inmenso y poderoso, no alcanzó el mismo esplendor que Babilonia, cumpliendo así con la descripción de ser inferior. El segundo eslabón de la cadena profética había encajado en su lugar. Pasaron los siglos, y la historia siguió su curso implacable. La profecía hablaba de un tercer reino, uno de bronce, que dominaría sobre toda la tierra. Y entonces, de la pequeña región de Macedonia, surgió un joven guerrero, cuyo nombre resonaría por toda la eternidad, Alejandro Magno, en poco más de una década. Sus conquistas, relámpago, expandieron el mundo griego desde Europa hasta la India. Su ejército era rápido, resistente y letal, como el bronce pulido de sus armaduras. El imperio griego, con su velocidad y su alcance global, encarnó a la perfección el simbolismo del bronce, un poder duro, expansivo y brillante, que unificó el mundo bajo una misma cultura. Después del bronce, la estatua se volvía aún más formidable. La profecía describía un cuarto reino, fuerte como el hierro, un reino que no solo conquistaría, sino que aplastaría y desmenuzaría todo a su paso. Siglos después de que se pronunciara la profecía, un poder nació en la península itálica y creció hasta convertirse en la fuerza más implacable que el mundo había conocido. Roma, con sus legiones disciplinadas, su ingeniería que construía carreteras y acueductos a través de continentes, y su capacidad militar para someter a cualquier enemigo, Roma encajó con una exactitud aterradora. Fue la era del hierro. Su ley, su orden y su violencia marcaron el mundo de una forma que aún hoy perdura. Pero la profecía no terminaba con Roma. La visión describía una etapa final muy peculiar. Las piernas eran de hierro, pero los pies y los dedos eran una mezcla inestable de hierro y barro. Un reino dividido, fuerte y frágil. A la vez, un material que no se puede unir. Después de la caída del Imperio Romano, ¿qué ocurrió? La historia nos muestra un mapa que se fragmenta. Europa se dividió en una multitud de reinos y naciones, algunos fuertes, otros débiles, constantemente en conflicto, intentando unirse a través de alianzas y matrimonios reales, pero siempre volviendo a separarse. Un panorama de naciones fuertes como el hierro, pero divididas y frágiles como el barro. El simbolismo encaja con el mundo que surgió de las cenizas de Roma y que, en muchos sentidos, continúa hasta hoy. Cuando pones la profecía junto a la línea de tiempo de la historia, el resultado es desconcertante. Babilonia, Medo-Persia o Grecia y Roma, 4 imperios mundiales sucesivos, en el orden exacto en que aparecieron, con características que coinciden asombrosamente con los metales descritos. Todo esto, escrito siglos antes de que el imperio persa, el griego o el romano existieran siquiera como ideas. No se trata de una interpretación religiosa, sino de una simple comparación histórica. El paralelismo entre el texto antiguo y los hechos documentados es tan preciso que desafía cualquier explicación sencilla. ¿Cómo es posible? Pero la visión del rey tenía un último acto, el más dramático de todos. De repente, una piedra, que no fue cortada por manos humanas, se desprendía de una montaña. Esta piedra volaba por el aire y golpeaba la estatua en sus pies de hierro y barro. El impacto era tan devastador que la estatua entera, el hierro, el bronce, la plata y el oro, se hacía pedazos, convirtiéndose en polvo que el viento se llevaba sin dejar rastro. Este es el único elemento de la profecía que no parece tener un cumplimiento histórico claro. Si la profecía acertó con una precisión milimétrica la sucesión de 4 imperios mundiales, ¿qué representa esta piedra final que lo destruye todo? Es una pregunta que ha desconcertado a teólogos e historiadores durante siglos. Un misterio que permanece abierto. Y así llegamos al final
de nuestro viaje por el tiempo, con los fragmentos de esta estatua profética esparcidos por el suelo de la historia. El misterio es profundo. Si un texto antiguo pudo anticipar con tal detalle el auge y la caída de imperios completos, describiendo el flujo de la historia humana con siglos de antelación, nos obliga a hacer una pregunta aún mayor. ¿Qué otras profecías, quizás ocultas a plena vista, podrían estar describiendo acontecimientos que aún no hemos entendido? Lo que viene a continuación no describe reinos, sino eventos globales que cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. Mucho antes de que existiera la historia escrita, ya había advertencias sobre un tiempo de oscuridad global. Ciertos textos proféticos mencionaban tiempos en que la tierra estaría cubierta de tinieblas y naciones enteras caminarían en la oscuridad. Durante siglos, estas frases fueron interpretadas por muchos como simples metáforas, una forma poética de describir el mal o la ignorancia. Pero siglos después, estas palabras adquirieron un significado inquietantemente literal, convirtiéndose en el eco de una catástrofe que estaba por venir. En el siglo VI, un fenómeno desconocido cubrió vastas regiones del mundo con una neblina densa que bloqueó el sol durante meses. Ciudades enteras se apagaron, las calles quedaron vacías, los cielos se volvieron un lienzo gris sin estrellas y las ventanas de las casas permanecieron oscuras, como ojos cerrados ante un mundo que se desvanecía. Este evento afectó las cosechas, hundió las economías y alteró la vida diaria de millones de personas. Fue bautizado por los historiadores como la niebla misteriosa y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Un punto de inflexión del que muy pocos han oído hablar. Los registros de aquel periodo, alrededor del año 536, son escalofriantes. Describen cómo el clima cambió de manera abrupta e inexplicable. Imaginen nevadas en pleno verano, una falta casi total de luz solar y cosechas que se pudrían en los campos. Pueblos enteros pasaron hambre mientras los árboles perdían sus hojas fuera de estación. No fue un fenómeno local, fue una catástrofe global que dejó al mundo en penumbra, transformando la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia. Fue entonces cuando algunos comenzaron a recordar las viejas palabras. Los investigadores modernos han señalado la extraña coincidencia entre las descripciones de este evento climático y un antiguo manuscrito que hablaba de un tiempo donde el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. ¿Eran estas profecías una advertencia real o simplemente una casualidad cósmica? La conexión entre el texto antiguo y la catástrofe del siglo VI sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Hoy, la ciencia moderna sigue buscando una respuesta definitiva, a pesar de múltiples hipótesis, como una supererupción volcánica que llenó la atmósfera de ceniza o el impacto de fragmentos de cometas. Ninguna explicación ha sido totalmente confirmada. Los científicos analizan simulaciones digitales de cenizas volcánicas y polvo atmosférico, pero la incertidumbre permanece. Aún no comprendemos por completo qué provocó esa oscuridad global, qué fuerza de la naturaleza tuvo el poder de apagar el sol para todo el planeta. Lo que sí sabemos con certeza son las consecuencias. El evento de oscuridad desencadenó una cadena de crisis devastadoras. Manuscritos medievales describen con detalle las hambrunas, las enfermedades y las migraciones masivas que siguieron a la falta de sol. El poderoso imperio bizantino se tambaleó. Reinos europeos enteros se desintegraron y civilizaciones lejanas, en Asia, sufrieron el mismo destino. Fue un trauma global que dejó profundas cicatrices culturales y sociales, reconfigurando el mapa del mundo conocido. Cuando los historiadores, siglos después, redescubrieron los relatos de la oscuridad del siglo VI y los compararon con las antiguas profecías, la conexión fue inevitable. Las descripciones coincidían de una manera sorprendente. No se trata de presentarlo como un milagro ni como una verdad científica absoluta, sino de mostrar
el increíble paralelismo histórico. Las palabras escritas, milenios antes, parecían describir con precisión una catástrofe que nadie en su tiempo podría haber imaginado. Y la tragedia no terminó ahí. Justo cuando el mundo estaba de rodillas, debilitado por la hambruna y la desesperación, enfrentó un segundo golpe en una pandemia que arrasó con poblaciones enteras. Esta terrible cadena de infortunios se alinea de manera escalofriante con diversas profecías que no solo hablaban de tiempos de tiniebla, sino también de plagas y mortandad que las acompañarían. La oscuridad fue solo el principio de una era de sufrimiento sin precedentes. Pero la humanidad sobrevivió. Después de meses que parecieron una eternidad, la densa niebla comenzó a disiparse. El cielo se despejó lentamente, como si una pesada cortina se estuviera levantando para revelar de nuevo el mundo. El sol volvió a brillar, y su luz fue recibida no solo como un alivio físico, sino como un símbolo de esperanza y renacimiento. Para muchos, este regreso de la luz fue interpretado como el cierre de una profecía cumplida, el final de un ciclo predestinado de oscuridad y sufrimiento. Sin embargo, el descubrimiento de esta historia nos deja con una pregunta inquietante. Si estas tinieblas ya ocurrieron una vez, cumpliendo al pie de la letra lo que advertían textos antiguos, ¿podrían esas mismas profecías estar anunciando una segunda oscuridad aún por venir? La próxima profecía no describe oscuridad, sino un conflicto entre naciones que aún resuena en nuestro tiempo. Si te intrigan estos misterios, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Gracias por ver